a un nuevo culto virtual que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. El día de hoy comenzaremos entonando un coro. Se llama La Ley de Jehová. La letra aparecerá en su pantalla. Vamos a cantarla. Que hemos cantado este precioso coro, le invito a que abramos la palabra de Dios en el Salmo 19 y leamos los versículos del 7 al 11. Esta letra también aparecerá en pantalla y la leeremos en paralelo con usted. Adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Ahora que hemos entonado un bello canto y leído la palabra de Dios, dispongámonos para escuchar nuevamente palabra de Dios por medio de nuestro hermano pastor. El mensaje del día de hoy se titula La ley de Dios es perfecta. Así que abramos nuestras mentes y corazones, vayamos si es que es necesario a un lugar apartado de cualquier distracción. Le recomendamos que tenga un bloc de notas y un lápiz o bolígrafo para anotar lo que el día de hoy estará aprendiendo. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a tener esta predicación acerca nuevamente de la importancia de la lectura de la Biblia. Ya que estamos en este mes de agosto, mes de la Biblia,
que en muchas iglesias cristianas aquí en México estamos celebrando, estamos haciendo este énfasis en la importancia. Ya vimos, como dice el verso 11 de nuestro texto, que en guardar los mandamientos de Dios hay grande galardón y que Dios recompensa a quien lee su palabra con diversas bendiciones. Y esto es válido, ¿verdad? No es pecado decir, pues voy a buscar las bendiciones de Dios, voy a leer la Biblia porque sé que obtendré beneficios propios. Sin embargo, hay que reflexionar. ¿Solo por esto tenemos que leer la Biblia? Porque hay personas que creen que la Biblia es un libro casi como de conjuros o de hechizos, y que leyendo o declarando ciertos pasajes de la Biblia van a cumplirse sus deseos, sus necesidades, se les van a conceder cosas o van a contestar exactamente como ellos piden sus problemas. Esto obviamente que no es verdad. Aunque existen promesas, no todas las promesas son para todas las personas. Ha habido promesas que Dios se las hace específicamente a una persona, por ejemplo a Moisés, o a un pueblo, por ejemplo el pueblo judío. Entonces hay que leer con mucho cuidado y detenimiento la palabra para saber ese tipo de diferencias. También hay promesas que están condicionadas, es decir, que si yo cumplo como lector de la Biblia, como creyente en Cristo, cumplo las condiciones que Dios me pone, entonces Él va a cumplir también con lo que dice su palabra. Incluso la salvación, que es la parte más importante de la Biblia, también está condicionada. ¿Cuáles son los requisitos que pone la palabra misma para que nosotros podamos obtener la salvación? Aunque Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados y pagó por ellos, para que Él pueda perdonarnos y que nosotros podamos ser parte de su reino y que podamos, cuando Dios nos llame a su presencia, estar con la frente en alto, tenemos que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, dice, cree en el Señor Jesucristo. En otras partes de la palabra también nos explica, arrepiéntete, o arrepiéntete y cree. O bien dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Y también, por ejemplo, hay condiciones negativas que dicen, el que rechaza al Hijo no verá la vida. Entonces veamos que muchas de las cosas que Dios nos da como bendición son unos requisitos, están sujetas a que nosotros cumplamos con condiciones de Dios. Entonces no pensemos ni siquiera por un momento que nosotros vamos a poder engañar a Dios. Dice, a Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Dice la misma palabra. Entonces no podemos venir delante de Él solamente a pedirle cosas. Como dice en el libro de Santiago, la carta de Santiago 4:3, dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. La Reina Valera dice, para cumplir sus propios deleites. Cuando leamos la Biblia, debemos tener presente que lo más importante es nuestra intención de nuestro corazón delante de Dios para leerla. Hay que preguntarnos, ¿leo la palabra de Dios para obtener provecho personal únicamente? Mucha gente se acerca a Dios o a las iglesias o a los cristianos cuando algo les falla en su vida únicamente, cuando las consecuencias de sus malas decisiones los han alcanzado, o cuando, como decimos, ya tocaron fondo en una adicción, en algún problema que ya no pueden solucionar por sí mismos. Tristemente, mucha gente de este tipo, a veces que acude a Dios o a las iglesias, pues después de que reciben cierta ayuda o cuando no la reciben porque no cumplen con los requisitos de Dios, pues simplemente se alejan nuevamente para vivir su vida como quieran. Y este no es el propósito del Señor para con su palabra.
¿Cuáles son las razones correctas para acercarte a Dios y leer la Biblia? Para conocer la voluntad del Señor, para estar mejor preparado, mejor equipado, para compartir el evangelio de salvación con otras personas, para obedecer a Dios, porque es un mandato también. Es la voluntad de Dios que leamos su palabra. También para saber cómo aconsejar a otras personas y guiarles a los pies de Cristo. Si tú estás leyendo la Biblia por alguna de estas razones que acabo de mencionar, pues te felicito, qué bueno. De lo contrario, te invito a que pienses, ¿para qué quieres leer la Biblia? O si no le estás leyendo, pregúntate, ¿por qué no le estoy leyendo si es tan importante leerla? Ciertamente la Biblia también tenemos que leerla porque es nuestro deber. Muchas veces los jóvenes o los niños nos dicen, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que hacer mi cama? ¿Por qué tengo que lavarme los dientes? Y uno como padre o madre les explica, ¿verdad? Y les dice, es que mira, si no te lavas los dientes, se te van a carear, etcétera. Vas a tener ciertas consecuencias. Y muchas veces como adultos no entendemos que también tenemos ciertos deberes y que no nada más es trabajar o hacer el quehacer o hacer las cosas que pues nos ayudan a sobrevivir, digamos, o a ir subiendo o alcanzando cosas que necesitamos, sino que también tenemos deberes espirituales y uno de ellos es leer la Biblia. También todo cristiano debe de servir a Dios en algo. Y sobre todo, algo que todos deberíamos hacer es compartir el Evangelio de Cristo con otras personas. Y para eso necesitamos leer la Biblia, para estar preparados para este ministerio que Dios nos dio de la reconciliación. Todos somos ministros de Cristo. Y en 1 de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Mucha gente nos va a venir a preguntar, va a decir, ¿por qué eres así? ¿Por qué tú no participas en tal o cual cosa en el Día de Muertos? ¿O por qué tú tienes esas ideas diferentes a las de la mayoría de la gente? Y nosotros podemos darle razón, pero con Biblia en mano. O diciendo, mira, es que la Biblia dice esto, o en tal libro, o incluso en tal versículo dice esto, y por eso yo quiero seguir a Dios y soy así. Vamos a regresar un poco a nuestro texto clave, que está ahí en Salmo 19. Aquí el Salmo 19, por cierto, pues nos habla de varias cosas que es la palabra. Cuando uno dice, pues yo soy inteligente, o yo soy muy bueno para tal o cual cosa, o soy muy buen estudiante, pues la gente dice, oye, como que le falta un poco de modestia a esta persona. Pero la Biblia no aplica eso, porque la Biblia es la palabra de Dios mismo. Entonces la palabra sí puede hablar sobre sí misma. Aquí estamos viendo en Salmo 19 que la Biblia habla acerca de sí misma. David, cuando estaba escribiendo este salmo, estaba inspirado por el Espíritu Santo y estaba hablando sobre la misma Biblia. Primer punto que dice es, la ley de Dios es perfecta. Entonces, hay que tener en cuenta esto. No creas las mentiras que mucha gente dice sobre la Biblia. Dicen que no es confiable, que contiene errores o que fue modificada, etc. ¿Han escuchado eso? Pues no, aquí la Biblia nos está hablando de que puedes confiar plenamente porque la palabra de Dios es perfecta. Y perfecto quiere decir sin ningún error, ni siquiera uno. Luego continúa diciendo que su testimonio es fiel y hace sabio al sencillo. Bueno, también la fidelidad es algo que, por ejemplo, si un documento dice este documento es fiel al original, bueno, es que quiere decir que la copia es exacta. Ahora, ¿por qué dice que hace sabio al sencillo? ¿Y quién es el sencillo? Bueno, una persona sencilla es aquel que no se cree mucho.
aquellas personas que dicen, es que yo todo lo sé, nadie me puede enseñar, bueno, pues ahí está escrita la sentencia de ignorancia para esa persona. Nosotros debemos de tener esa humildad de decir, yo quiero ser enseñado por Dios, yo quiero que Él me muestre la verdad. Entonces, cuando pasa eso y eres sencillo delante de Dios, tienes un corazón puro y recto y no buscas encontrarle errores a Dios o a las demás personas, pues Dios te va a hacer sabio. ¿Quieres ser sabio? Entonces, sé sencillo. También aquí en el Salmo 19, continuamos, dice que los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón. Es decir, la Biblia no es para darnos tristeza o para darnos amargura. Dice que nos va a dar alegría a nuestro corazón leerla. Mucha gente piensa que al acercarse a Dios o aceptar a Cristo, pues va a dejar muchas cosas de su vida, va a tener que abandonar o renunciar a ciertas cosas y que va a estar muy triste. Pero aquí la palabra no dice esto, dice lo contrario, dice que vamos a tener alegría en nuestro corazón. No tengas miedo a venir a Cristo. Las personas que han venido a convertirse a Cristo y que han dejado algo, es porque el Espíritu Santo de Dios les ha mostrado que eso no es correcto y que Dios lo aborrece o que a Dios no le gusta que practiquen tal o cual cosa. Entonces, cuando algo es incorrecto y Dios nos dice que es incorrecto, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, pues lo voy a dejar, Señor, por amor a ti. ¿Se fijan? El seguir a Dios es un acto de amor y de confianza a nuestro Creador. Y esas personas que abandonan algo, que aparentemente para muchos es lo máximo, pues lo hacen por su propia voluntad. No lo hacen como que te estoy obligando, o ahí en la iglesia me dijeron esto, no. Es porque dicen, es que yo ya me di cuenta que está mal. Por ejemplo, fumar, por ejemplo, practicar algún pecado o alguna adicción. Después se dan cuenta que Dios les da alegría y gozo espiritual sin comparación. Cuando uno lee la Biblia, está alimentando a su espíritu, a su alma, entonces eso ocasiona gozo, alegría a nuestro ser. De otra cosa que nos habla nuestro texto es que el precepto de Jehová es puro. Otra vez estamos viendo que son palabras, incluso podrían ser sinónimos, ¿verdad? Es perfecta, es verídica, es recta, es pura, la palabra de Dios, y dice alumbra los ojos. Cuando tú lees este fabuloso libro, la Biblia, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que tú creías que eran verdad y no, resulta que no son verdad. Te vas a dar cuenta cómo todo tiene sentido. Una vez que lo empiezas a entender, por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas cosas, antes no las conocías, empiezas a leer la Biblia y te das cuenta de que hay muchas respuestas que Dios te da y que de esta forma tus ojos empiezan a ver otra nueva luz. Sin Cristo, hermanos, no tenemos visión, no tenemos perspectiva, pero al tener su palabra, ahora podemos ver con claridad. Nuestros propios pecados también salen a la luz y por eso mucha gente dice, yo no quiero leer la palabra porque ahí me va a decir en qué estoy mal. Pero si nosotros somos humildes o sencillos, como decía aquí el verso anterior, también podemos ver que podemos mejorar y que además Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. De hecho, a Dios le encanta que nosotros vengamos a Él y le pidamos perdón y que ya no volvamos a pecar. Es decir, que haya un cambio en nuestra vida. Y de eso se trata precisamente la Biblia. Es un libro que cambia vidas para bien. Es un libro que nos puede ayudar a conocer a Dios y por medio de eso a dejar muchas cosas que están mal en nuestra vida. Entonces no tenga miedo de leer la Biblia.
Aunque te muestre quizá un poco de cosas malas que uno ha hecho o que en su situación actual está haciendo algo incorrecto, pues de eso se trata, que Dios nos ayude a salir de ese error. Luego dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué significa esto de temor? Bueno, les voy a explicar con otros pasajes de la Biblia. En el libro de Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted me va a decir es que Dios asusta o qué pasa. Bueno, no, lo que pasa es que es como incluso los reyes terrenales, ¿verdad? Cuando alguien va ante un rey, ¿cómo lo hace? Lo hace con reverencia y con temor. ¿Cuál es ese temor? Pues de que el rey lo vaya a regañar o de que lo vaya a hacer enojar al rey y después pues tome algunas medidas contra esa persona que está delante de él. Incluso en muchas culturas las personas no se atrevían siquiera a voltear a ver al rey de su país o de su reino, porque tenían demasiado respeto hacia él. Entonces hasta incluso se inclinaban hasta el piso o hacían otro tipo de reverencias en las que no podían incluso verle a la cara. Y pasa lo mismo con Dios. ¿Qué pasaría si en este momento Dios se te apareciera y tú supieras que ahí está Dios delante de ti? ¿Qué harías? Yo pienso que la mayoría de nosotros lo que haría es caer en tierra y en sus rodillas y pedirle misericordia a nuestro Dios, ¿verdad? No porque sea un Dios malo o injusto, sino porque la Biblia dice que Dios no soporta el pecado. Y si nosotros tenemos cualquier pecado, pues lo único que podemos hacer es ir a Jesucristo y refugiarnos detrás de Él y decirle, Señor, con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, limpia esos pecados. Entonces teme a Dios con reverencia, con respeto. Estás delante del gran rey, del creador, del rey de reyes. Ningún rey ha sido tan poderoso como es el Señor. Y si nosotros le tememos, pues debemos cumplir su voluntad. Incluso dentro de esa voluntad, pues está leer la Biblia. Seguimos con Salmo 19. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Nuevamente, pues aquí recalca, ¿verdad?, que lo que dice la Biblia es verdad. Nos había dicho que es perfecta, que es pura la palabra de Dios. Bueno, aquí nos dice que también es la verdad. No hay mentira alguna en la Biblia. Pero también dice que los juicios de Dios son justos. Es decir, jamás Dios va a dar al inocente por culpable, ni va a dar al culpable por inocente tampoco. No pensemos ni un momento que lo que hace Dios es injusto. Quizás es algo que no podemos comprender en nuestra mente humana, pero Dios no es injusto jamás. No pensemos que lo que Dios nos manda y nos exhorta con su palabra es para nuestro mal. Siempre Dios dice, yo tengo planes de ti para bien. Luego dice también que la palabra es más deseable que el oro. ¿Cuánto cuesta el oro en tu país? No sé, aquí en México cuesta varios miles de pesos, 1 gramo de oro. Lo que equivalente a, no sé, $100 o no sé exactamente cuánto esté, pero es muy caro. Cualquier joya de oro que sea realmente de oro cuesta carísima. Ahora compara eso con la Biblia. Dice que es más valiosa, aun cuando el oro es muy caro, la Biblia es más valiosa y más deseable que ese metal precioso. También dice que es dulce. Esta palabra contrasta con amargo. Algo dulce aquí significa algo agradable. ¿Cuántas personas no tienen ese gusto, esa afición, incluso de decir después de la comida, yo quiero algo dulce, quiero un postre, quiero algo que sea dulce a mi paladar? También en relatos bíblicos vemos que
cuando algunos soldados o personas han estado pues en hambre o muy cansados, muy abatidos, toman un poco de miel y se recuperaban de inmediato, tomaban ánimo, energía, y pues la miel, eso es lo que hace, te da ánimo, pero también es algo que te gusta, es algo dulce, es algo que es agradable a nuestro gusto. Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que ser algo agradable. No lo hagas por obligación, de, ay, tengo que leer la Biblia. No, tiene que ser algo que te agrade. Terminamos con esta otra idea del Salmo. En el verso 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con los preceptos o con los juicios de Dios. Una amonestación, ¿qué es? Es hacernos ver que estamos mal en algo. En los deportes, por ejemplo, se amonesta a los deportistas que no están cumpliendo una regla de dicho deporte. Y en este caso, la Biblia nos dice que hemos cometido alguna infracción, es decir, algún pecado contra Dios, o alguna desobediencia, o bien que hemos cometido un error que a nosotros mismos, a nuestra vida, nos va a hacer daño. Porque la Biblia también nos menciona cosas que tal vez no son pecado, pero sí son algo que Dios no nos recomienda. Por ejemplo, dice que nosotros no pidamos préstamos. Y pues si muchos de nosotros escucháramos esto que la Biblia nos dice, no estarían metida tanta gente en problemas, en deudas y en situaciones parecidas. La Biblia entonces dice que nos amonesta, incluso puede ser que no estés tan mal, sino que Dios te dice puedes mejorar, puedes hacerlo mejor aún, puedes tener una vida más plena, puedes dar más fruto para el reino de Dios si haces esto o aquello. Yo te invito a que permitas que la palabra de Dios te amoneste, te guíe y te muestre si en algo tienes que mejorar o cambiar tu vida, pues hazlo. Para eso leemos también la Biblia, para que Dios, cuya palabra es perfecta, es la verdad, es pura, Él nos vaya diciendo qué podemos hacer para ser mejores para Él cada vez. Bueno, entonces, como conclusión, lee la Biblia. Lee la Biblia no solo por las bendiciones que son promesa de Dios al que la lee, sino por obediencia a Él, por querer tener un corazón sencillo delante de Dios, para aprender de su palabra. Y así podrás obtener sabiduría, temiendo a Dios, buscándole en la misma palabra de Dios, pues así podrás obtener sabiduría, temiendo a Dios. Léela para estar bien preparado para tu vida cristiana, defendiéndote de la tentación, compartiendo la salvación de Cristo con los que no le conocen, guiando y aconsejando a los que están perdidos, sin Dios en su vida, preparado para dar cuentas de en quién has creído. Que la palabra sea dulce para ti y que leerla para ti sea más preciado que el oro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús para que tú, Señor, nos guíes con tu palabra, ya que ella es perfecta, sin sombra de error, es la verdad y es una guía para nuestras vidas. Alumbra nuestros ojos con ella, Señor. Haznos ver, amonéstanos si estamos mal. Ayúdanos, Padre, para que hagamos tu voluntad, que no solamente la leamos por obligación o porque sabemos que hay bendición al leerla, sino porque estamos conscientes de que tú quieres que la leamos, porque te amamos y porque queremos hacernos sabios mediante la lectura de la misma. Señor, gracias por todo lo que nos das. Si hay alguien en este momento que tenga quebrantada su salud, que esté en tribulación, en angustia,
o en dolor, yo te ruego, Señor, que tú le bendigas, Señor, y que tú le muestres tu camino. Si alguien aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo te pido que abras su corazón, le hables con amor, como tú eres un Dios amoroso y misericordioso, y que le convenzas de todo pecado. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos para servirle aquí en la Misión Bautista Jesús, Esperanza y Vida en Aguascalientes. Si usted quiere asistir con nosotros, lo invitamos. Estamos en la Colonia La Soledad, ahí están nuestros datos abajo, y nuestro sitio web, nuestro sitio de Facebook. Yo me pongo a sus órdenes, soy el Pastor Vicente, y esperamos verlo muy pronto en nuestra siguiente predicación, nuestro siguiente culto virtual. Que Dios le bendiga ricamente.